En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Dios ha reservado, Dios tiene preparadas cosas buenas para quienes le pidan. Vamos a recordar lo que dice el versículo 11 del capítulo 7 de Mateo. Este versículo ha sido el versículo clave en lo que hemos venido meditando. Dice la palabra del Señor allí: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Recuerde que la frase no termina en buenas cosas, sino que añade y dice: a los que le pidan, a los que le pidan. Hemos visto también la bienaventuranza para los pobres en espíritu, para quienes reconocen su pobreza espiritual y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. Podríamos sumarnos también nosotros y decir de la necesidad que tenemos de Dios. Y hay una promesa aquí. Hablando de Mateo capítulo 5, versículo 3, dice la palabra: porque el reino del cielo les pertenece. Vivir en un estado de dependencia, manifestado en una vida constante, en una vida permanente de oración, de la cual Jesucristo, nuestro amado Señor, nos dio el ejemplo. Jesucristo vivió aquí en la tierra desarrollando una relación permanente de oración con nuestro Padre. Por eso que esa vida de oración, como lo dice y lo relata el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas, impactó a los discípulos. Ellos, pudiendo haberles dicho a Jesús que les enseñara a hacer milagros, que les enseñara a predicar, ellos le dicen: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les enseñó a orar. El Señor Jesucristo les dijo, una vez que les enseñó el Padre Nuestro, más adelante en estos versículos aquí del capítulo 11 de Lucas, versículo 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y sigue diciendo la palabra: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Promesa del Señor para su vida, promesa del Señor para mi vida. Hacemos bien en atesorar, hacemos bien en abrazarnos a esta palabra, porque es promesa del Señor. Y permítame leer, recordando, porque esto ya lo vimos, el versículo 13 de este capítulo 11. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabras, promesa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y subraye la última parte de este versículo que estábamos leyendo.
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Hay cosas buenas. Hay cosas que Dios tiene preparadas, pero debemos pedirla. Hay una acción. No es solamente intención, hay una acción que precede al recibir, que precede a la respuesta. Se lo voy a recordar muy claramente. Yo os digo, pedid. Ahí está la acción. Pedid. No basta con decir, no, pero si el Señor sabe, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es verdad, es cierto, Dios sabe, pero Dios nos dice en su palabra que su respuesta vendrá como resultado de una acción nuestra antes. Así que no se quede ahí conforme diciendo, no, si Dios sabe, si Dios quiere lo va a hacer, si es la voluntad de Dios va a pasar. Dios tiene cosas buenas que están aguardando a quienes le pidan. Las cosas están ahí, están esperando, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Promesa del Señor. En estos días se daba a conocer una noticia. ¿Se recuerda usted de los 33 mineros de Chile? Una información que recorrió el mundo. 33 hombres encerrados a más de 700 metros de profundidad, aproximadamente 700 metros de profundidad, sin esperanza de poder ser hallados, porque las propias autoridades de la época decían que era prácticamente imposible, y comparaban la búsqueda de esos hombres sepultados prácticamente en vida como buscar una aguja en un pajar. Hace algunos días se daba a conocer una noticia que 31 de los 33 mineros habían ganado una demanda que se había hecho al Estado de Chile. Cuando escuché la noticia, inmediatamente pensé, ¿por qué 31 de los 33 y no los 33? Y en el programa de televisión donde dieron a conocer esa información, entrevistaron justamente a uno de los 33 mineros. Y le preguntaron, ¿por qué 31 y no 33? Incluso daban a conocer el monto en dinero. Se habla de 40 millones de pesos chilenos, un poco más de $50,000 para 31 de los 33 mineros. 31 de los 33. ¿Y por qué no los 33? Se le pregunta, como decía, a uno de esos 33 que está incluido en los 31. ¿Y qué pasa con los otros dos? No, es que los otros dos no quisieron sumarse a esta demanda, en otras palabras. Ellos no quisieron y nosotros los respetamos, dijo el minero que habló en nombre de los 31 mineros que ya se había sentenciado, que ganaron esa demanda en contra del Estado de Chile y que el Estado de Chile debía indemnizar, debía darle esa cantidad de dinero, 40 millones de pesos, como le decía, algo así como un poco más de $50,000. 31 de los 33. No los 33. Esos dos, ¿sabe? No pidieron. Esos dos no se sumaron a la demanda. ¿Y sabía usted que uno de los sinónimos de pedir es demandar? Ellos pidieron, esos 31 pidieron. Los otros dos no están considerados porque no pidieron. ¿Sabe?
mientras oraba, vino eso a mi mente. ¿Cuántas cosas tendrá el Señor preparadas para nosotros, pero debemos pedir? ¿Cuántas bendiciones, cuántas respuestas tiene ya el Señor ahí preparadas para usted y para mí? Pero debemos pedir y ser constantes en la oración. Quiero invitarle a que vayamos al capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Hay una enseñanza aquí que tiene una profundidad, un sentido bien grande. Y fíjese que solamente el versículo 1 nos otorga la dirección de cuál es la voluntad de Dios para su vida, para mi vida. Es que vivamos vidas de oración. Escuche lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Dice la palabra del Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y yo quisiera que por favor destacáramos algunas palabras claves de este versículo. Todavía no lo leo completo, no termina ahí, sigue. Dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad. Se lo subrayo. Necesitamos orar. ¿Sabe por qué necesitamos orar? Porque somos dependientes. ¿Sabe por qué necesitamos orar? Porque somos pobres espirituales. Y esos pobres espirituales que reconocen su necesidad de Dios son bienaventurados. Y Jesús mismo nos enseñó y dice su palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Palabras claves: orar, orar, no a veces, no de vez en cuando. Palabras claves: necesidad. Es una necesidad. ¿Se recuerda usted ese canto antiguo que dice: si tú hablas con Dios? ¿Se acuerda cómo sigue? Si tú hablas con Dios, ¿qué va a ocurrir? Las cosas cambiarán. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y Jesús mismo nos enseña a nosotros hoy, para usted, para mí, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjese que podía haber dicho la palabra sobre la necesidad de orar siempre y se comprende. Pero la oración va a estar amenazada por el desánimo. La oración va a estar amenazada probablemente porque la respuesta se va a tardar en algunas ocasiones más de lo que usted y yo consideramos que debería de tardarse. Por eso dice la palabra del Señor, habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay otra traducción que dice: entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. ¡Qué hermoso! ¡Qué es clara la palabra! Cómo el Señor nos ministra a través de esta su santa y bendita palabra. Otra traducción dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Gloria a Dios. Nunca darse por vencidos. ¿Sabe? Una cosa es que otras personas, así como nosotros, nos motiven a orar.
Una cosa es que una persona, así como usted y como yo, nos diga que siempre oremos y no desmayemos. Pero otra cosa es que sea Jesús mismo el que nos impulse, es que sea Jesús mismo el que nos enseñe, es que sea Jesús mismo el que nos instruya sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y sabe lo que hace el Señor Jesucristo? A través de esta enseñanza, de este ejemplo, de esta parábola, ¿sabe? Habla y enseña la parábola de la viuda y el juez injusto. Seguramente esta viuda que está señalada aquí, ¿sabe? Es una alegoría de la iglesia, es una alegoría de nosotros, es una viuda necesitada, es una viuda pobre, que su insistencia, su perseverancia ante un juez que dice la palabra que no temía a Dios ni a hombre, pero la perseverancia de esa mujer viuda le hizo conseguir que ese juez le hiciera justicia. Una viuda pobre, una viuda imagen en cierta forma de la iglesia. Representa a la iglesia. Ese juez injusto no representa a Dios. No perdamos de vista que Jesús está enseñando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, sobre la necesidad de orar siempre y no perder la esperanza. Esa mujer consiguió lo que estaba buscando, porque ahí estaba ella, una y otra vez, iba donde este juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y sabe, dice la palabra, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso es lo que dice este juez injusto. Mire, esta mujer viuda, esta mujer necesitada, esta mujer fue constante. Jesús nos está enseñando sobre la necesidad de orar siempre, siempre, siempre y no desmayar. Enseñanza de nuestro Señor. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?, pregunta Jesús. Os digo que pronto les hará justicia. Gloria a Dios. Antes de avanzar, permítame enfatizar algo que dice nuestro Señor Jesucristo. Habla de quienes, habla de sus escogidos. Cuando claman, la palabra de Dios dice que claman a Él día y noche, claman a Él. No nos olvidemos, Jesús está enseñando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Jesús pregunta y dice: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Promesa del Señor Jesucristo, pero ponga atención con lo que dice, porque después de un punto seguido hay un pero. Hay un pero que puede amenazar nuestras oraciones. Hay un pero que puede interrumpir la constancia buscando respuesta del Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque la fe es la que nos mantiene en esa búsqueda. Porque la fe nos hace poner toda nuestra confianza en Dios. Porque la fe que viene por el oír la palabra nos hace comprender que Dios es tan bueno que tiene cosas buenas preparadas para los que le pidan. Que Dios es tan bueno y es tan grande que nos ha dicho que pidamos, que nos ha dicho que busquemos, que nos ha dicho que llamemos. Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. La respuesta está garantizada para el que clama. Y sabe, y no es solamente una respuesta así como así, sino que el Señor añade y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entendamos la enseñanza de nuestro Señor. Es una necesidad orar siempre, orar en todo momento y no desmayar. Que Dios nos bendiga grandemente.